esta parte de polares, le decíamos, para una ecuación polar geosa teníamos que tener un paso rápido, ¿no? El eje focal, que el eje focal podría coincidir con el eje polar o el eje de normal o pi medios, ¿no? Si este es el eje focal, aquí se encuentra el foco o los focos, el vértice o los vértices y el centro, si es que tiene, ¿no? Y una recta perpendicular a este eje se llama recta directriz. Siempre. Y la recta directriz nunca corta a la curva. Nunca. Por lo tanto, en ningún punto satisface a la recta directriz de la curva. Sin embargo, el foco tampoco, el centro menos. En cambio, los vértices sí pertenecen a la curva. ¿Qué más? Los lados rectos. Los lados rectos, ¿qué vienen a ser? Los lados rectos vienen a ser unas curvas que están ¿de dónde? ¿Dónde está la recta? Vamos a cortar esto de acá. Entonces, aquí le decíamos que las curvas, una recta que va desde acá del foco hacia arriba, ¿qué viene a ser esto? Bueno, un poquito más a la derecha, viene a ser el lado recto, ¿no? Este sería la mitad del lado recto y otro lado la mitad del lado recto. ¿Y cómo se encontraba? Si este es el eje polar y aquí encontramos un puntito, de tal manera que al hacer θ igual a pi medios, entonces encontrábamos el punto, ¿no? Entonces aquí encontrábamos, acá decíamos, para θ igual a pi medios, encontrábamos el punto, el R, y ese valor de aquí era la mitad de, ¿no? La mitad del lado recto, ¿no? Si esto vale A, o bueno, una X, entonces el lado recto sería igual a 2X, ¿no? Eso decíamos. Y así. Y la ecuación general de una cónica era, si esta recta directriz está a la derecha, era R igual E por K, K era la distancia del polo a la recta directriz, 1 más coseno. Si la recta directriz está a la izquierda, cambiaba menos, ¿no? Y si el eje polar era el recto de pi medios, este se convertía en más seno o menos seno, ¿no? Entonces, eso teníamos la curva. Y de ahí teníamos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, que esta ecuación, damos la forma y una vez que tenemos la forma, identificamos la cónica. En este caso sería 1 menos 2 seno de θ. Entonces quiere decir que la excentricidad vale 2. Si la excentricidad vale 2, se trata de una hipérbola. Si la excentricidad está de 0 a 1, será una elipse, igual a 1, una parábola, ¿no? ¿Qué más? Este es el signo negativo. Signo negativo que nos indica que el eje polar, no, la recta directriz se encuentra arriba, abajo, izquierda, derecha, se encontrará por debajo del eje polar, ¿de acuerdo? Y siempre relacionamos, ¿no? Una recta horizontal es y igual a r seno de θ, entonces siempre decimos una recta horizontal. Entonces, a partir de ahí podemos ir construyendo nuestra figura. Entonces, lo más recomendable en todas las curvas, si es que se trata de una elipse o una hipérbola, es recomendable calcular sus vértices primero. ¿Por qué primero? Porque sabemos que si tenemos los dos vértices, fácilmente podemos encontrar su centro, independientemente de la posición. ¿Qué pasa si en el examen le damos el vértice y le damos el centro? ¿No? Entonces, también más fácil sería si tiene ese vértice, uno de los vértices y el centro, fácil de encontrar el otro vértice por punto medio. Entonces, eso por punto medio, pues fácilmente podemos relacionar los tres elementos. ¿Y por qué el centro es importante? Recuerdan que del centro, la distancia del centro a la recta directriz es igual del mismo centro a la otra recta directriz. Del centro a un vértice igual del centro al otro vértice. Del centro a un foco y del centro al otro foco. Por eso se llama centro, ¿no? ¿Qué más? En las hipérbolas, el eje conjugado, ¿no? Entonces se denomina y el eje imaginario o normal. Entonces el eje imaginario normal no se distingue. Entonces para eso sí tenemos que relacionar, ¿qué cosa? La distancia en los vértices
en la elipse es siempre mayor que las otras distancias, en cambio en las hipérbolas la distancia entre los focos siempre es mucho mayor que las otras distancias, ¿no? Esa era la única relación que teníamos que recordar. Entonces de ahí salía esta relación. En caso de las hipérbolas, llamábamos C a la distancia de los focos. Este B es la distancia del eje semieje conjugado o imaginario. ¿No? Y A es la distancia entre los vértices. Doble, 2A es distancia entre los vértices. ¿No? Dos veces A, o sea. Y de ahí sacábamos B, que era el valor de la semiconjugado imaginario. Y en el caso de las elipses se llama eje menor. ¿De dónde se mide? Un segmento, pero que cruza por el centro. Esa es la diferencia. En cambio, el lado recto cruza por el foco, por unos focos. Para medir esta distancia, tiene que cruzar por el centro. Y así. Entonces, eso ya lo hemos visto, ¿no? Esto también creo que ya lo hemos hecho. ¿No? No. Creo que sí lo hemos hecho, ¿no? No sé si creo que sí lo hemos hecho. ¿No? Su centro en 6 y era 6,0. Calculamos los puntos medios, identificamos la cónica y usamos, ¿no? Identificamos el punto si es más o es menos. ¿No? Y esta es una recta cualquiera. Entonces, cuando decíamos, si foco está en el polo y su centro está en 6,0, quiere decir que el eje polar está en el eje polar, se encuentra el eje focal, ¿no? Eso era la situación. Entonces, ¿qué más? Entonces podríamos encontrar en qué punto se encuentra esta recta. Entonces decíamos, ahí encontramos θ igual a 0, fácilmente calculamos R y nos daba la ecuación de la recta directriz. Entonces eso creo que sí lo hemos hecho en clase, ¿no? Esta gráfica también más o menos nos hemos quedado, ¿no? Que decía, esta es una circunferencia, ¿no? Creo que está en el seminario, ¿no? O lo hemos sacado, ¿no? ¿Sí? Es una circunferencia que está ¿dónde? Al lado derecho. Y de ahí cortábamos solamente dentro de este intervalo. Es una circunferencia que está ¿dónde? Al lado izquierdo del polo. Entonces vamos a ver, ¿no? Acá me refiero, ¿no? Siempre en sí deberíamos dibujar solamente esto, ¿no? Deberíamos dibujar solamente esto, ¿no? Eso deberíamos dibujar, ¿no? Entonces cuando hablamos de circunferencia, vamos a dibujar una circunferencia por aquí. ¿Dónde están las formas? Aquí. ¿No? Entonces, esta circunferencia, ¿qué decíamos? Si nosotros tenemos esto de ahí, es una función seno positivo, ¿no? Si lo tenemos aquí, sería seno negativo. Ahora, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos a este lado, ¿no? A este lado. ¿Qué ecuación es? Una ecuación coseno, 8 coseno. Y otra parecida, ¿qué va a ser? Otra parecida estará al otro lado, ¿no? Al otro lado. Ahí estará, ¿no? Entonces, la positiva estará a este lado, la negativa estará. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tendremos que usar solamente en un intervalo. ¿En qué intervalo usamos? Dependiendo de esta curva, ¿no? Entonces acá que nos dice de 3 pi cuartos a 5 pi cuartos. Entonces podemos trazar esas curvas, por ejemplo, decir de 3 pi cuartos. Entonces, bueno, 3 pi cuartos por aquí, ¿no? Vamos a ponerle color. De aquí, ¿no? Por aproximadamente estaría por allá. Vamos a marcar. Uy, ahí está. Tampoco. A ver. Ahí está. Entonces, aproximadamente por ahí estaría, ¿no? Un poco más por ahí. 3 pi cuartos. Y 5 pi cuartos estaría por abajo. Pero recordamos que
que el coseno en este intervalo es negativo. Con este menos de acá se convierte en positivo. Entonces nos daría solamente estos dos puntos, ¿no? Nos daría este punto de aquí y este punto de aquí, ¿no? Estos dos puntos. Bueno, vamos a poner de otro color para que se distingue. Y una más gruesa. Ahí. Y ahí, ¿no? Estos dos puntos. Por lo general, si comienza de aquí, seguimos antihorario, esto será la gráfica. Y esta parte lo borramos, ¿no? Entonces, si no están seguros, tendríamos que darnos un punto cualquiera y, por ejemplo, en estos dos intervalos, escogemos pi. Cuando vale pi es menos, entonces sería 8, ¿no? Este punto sería 8, pi. Entonces estamos correctos, sería esta curva. Y así vamos formando. Esta es una curva pi cuartos negativo, o sea, estaría para este lado. Estaría por este lado. Más o menos por ahí. Y que recortamos desde el negativo, o sea, desde este lado hasta 0, así, ¿no? Esta es una recta en este intervalo, esta es otra recta al lado izquierdo, y esto que viene a ser una parábola, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto y podemos ir graficando por partes. Y entonces nos hemos quedado en lo que es discusión y trazado de gráfica. Esta parte, generalmente en el seminario que van a hacer el viernes, también, ojo, el aula para este viernes, recordándoles, es en el aula 45 y en el aula 49, ¿no? Están menos mal tan cerca, van a ser los dos. El profesor Raúl Béjar va a ser en la 49 y la profesora Patricia Muñoz va a ser en la 45, de 8 a 10. Es probable que la discusión de gráfica lo mencione un poco rápido porque prácticamente acá no hay mucho que trabajar, más es operativo, paso a paso, ¿no? Paso a paso. Entonces decía, con el eje polar, ¿qué significa con el eje polar? Si yo tengo una curva, aquí en el eje, una curva que está aquí de esta forma, se reflejará de la otra forma, ¿no? Bueno, no tanto ahí, ¿no? La misma se reflejará en el otro lado, ¿no? Entonces, por acá, ¿no? Generalmente uno de ellos se tabula y la otra no se tabula, ¿no? Si yo tengo así, el otro también se reflejará para este lado, ¿no? Entonces, esa es la que nos indica la simetría. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente decir, cambiar las ecuaciones, ¿no? Ah, no, son intersecciones, ¿no? Sí, intersecciones. Claro, está confundiendo con las simetrías, intersecciones, ¿ya? Entonces, esto estoy hablando de simetría. Las intersecciones simplemente poner teta 0 y para R positivo. Y cuando R es negativo, ¿qué tendría que ser? Teta igual a pi, ¿no? Las intersecciones. Entonces, recuerdan que siempre cualquier punto en el eje polar, cuando se coloca, tendríamos que colocar R igual a 0, ¿no? O no, teta igual a 0 o teta igual a pi. Entonces, en otras palabras, tanto para 0 como para pi se comportan de la misma forma. En algunos casos salen puntos iguales, en otros casos salen puntos diferentes. Lo mismo si queremos hacer con el eje normal, ¿no? Con el eje normal, ¿qué hacemos? Igual, hacemos, en vez de teta igual a 0, haríamos teta igual a pi medios y teta igual a 3 pi medios. Si es que se trata de un mismo punto, en ambos casos va a salir el mismo R, ¿no? Y si se trata de puntos diferentes, van a ser dos valores de R, ¿no? Y aquí tendríamos, ¿no? Eso es todo dentro de una vuelta. ¿Qué más? Creo que les dije, ¿no? ¿Cuál es lo más importante de todas esas curvas? Son las rectas tangentes en el polo. De eso hemos conversado desde el inicio. Esto es la que nos va a interesar más en todas las curvas. ¿Por qué nos va a interesar más? Porque estas tangentes en el polo nos va a definir en qué momento la curva regresa a R igual a 0 o al polo. Por ejemplo, si yo tuviera una curva de este tipo, a ver, ya, ahorita, algunos se acuerdan, a ver, ¿qué curva era esto? Vamos a ver.
¿Dónde está? Aquí. ¿Qué curva es? Vamos a ponerle más pequeño. O mediano, ¿eh? Mediano, ¿para qué? R igual a 2 coseno de 4 teta. Vamos a poner. No se distingue bien. Coseno. ¿No? Coseno de 4 teta. Entonces, esto más adelante nos va a significar una curva de rosa de 8 pétalos. Más adelante, ¿no? Una curva de 8 pétalos. Entonces, si son 8 pétalos, ¿cómo estará distribuido la rosa? Entonces nosotros tendríamos que dibujar 8 pétalos dentro de toda la roseta polar. Y acá tenemos el eje polar, ¿no? Entonces, si hay 8, ¿qué va a indicar? Entonces yo tendré que decir, por aquí hay uno. Vamos a cambiar de color. Por aquí hay uno. Por acá hay otro. ¿Ya? Y por acá hay otro. Y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, total, 8 rosas. 8 hojas. Entonces yo digo, cuando este teta vale 0, esto le vale 2. Esta está por acá. Entonces, ¿en qué momento vuelve al polo? ¿En qué momento? ¿O en qué momento nace del polo, ¿no? Esta primera hoja? Para eso necesitamos conocer la tangente en el polo. Entonces, esta tangente en el polo indica en qué momento comienza la hoja o en qué momento termina la hoja, o cada una de las hojas. Entonces yo diría, entonces, para R igual a 0, entonces voy a calcular cuáles son los ángulos. ¿Qué sería? 4 teta, digo, ¿cuándo el coseno es 0? Cuando vale pi medios. ¿Cuándo el coseno es 0? Cuando vale 3 pi medios. ¿Cuándo el coseno es 0? Cuando vale 5 pi medios. Y así sucesivamente puedo calcular hasta que teta vale 2 pi. Entonces, en el primer regreso, ¿cuánto sería? Teta igual a pi octavos. O sea, cuando teta vale pi octavos, ¿qué significa eso? Cuando teta vale pi octavos, entonces trazo mi recta pi octavos, recta, ¿no? mi recta pi octavos es esta de aquí, ¿no? Aquí, bueno, más pegadito. Entonces, esto va a ser teta igual a pi octavos, ¿no? Entonces, ese momento va a terminar esa. Y a partir de ahí comenzará otra curva. A partir de ahí comenzará la siguiente hoja, ¿no? La siguiente hoja, ¿no? ¿Y dónde terminará la siguiente hoja? Aquí. Entonces, teta, ¿cuánto vale? 3 pi octavos. 3 pi octavos, ¿no? Y así sucesivamente, yo podré ver en qué momento va terminando, completando todos los valores de teta, hasta darme toda la vuelta, hasta que sea teta menor o igual a 2 pi. Una vuelta completa. Por eso es importantísimo esta tangente en el polo. Más adelante, cuando nosotros queremos calcular el área de todas estas hojas o de todas estas rosas o de todos estos pétalos, ¿qué vamos a decir? Allá, un alumno puede decir, profe, yo integro desde este punto bajo hasta pi octavos y le multiplico por 8. ¿Por qué 8? Acá hay 8 hojas. Otro alumno podría decir que, profe, yo integro desde pi octavos hasta 3 pi octavos, ¿no? Y multiplico por 8, ¿no? Que es lo mismo. Otro alumno podría decir, profe, pero ¿para qué voy a hacer? Basta con pi octavos, entonces imprimo desde 0 hasta pi octavos, o sea, solamente esta partecita. Entonces, ¿y por cuánto multiplico? Por 16. Como hay 8 hojas y esta es la mitad, entonces acá hay 2, entonces por 16, ¿no? Para eso nos serviría estas tangentes en el polo. Entonces, ese es uno de los elementos más importantes
de esta discusión de gráfica, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿todas las curvas pasarán por el polo? El otro día hemos dicho que no, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué habíamos quedado? Que algunas curvas no pasan por el polo. Por ejemplo, esta de aquí. Este de aquí, ¿no? ¿Qué decíamos? R igual a 2 menos coseno de teta. Entonces, ¿qué van a decir? Allá para R0, entonces coseno de teta es igual a 2. Entonces, ¿cuánto va de teta? Arco coseno de 2. Entonces, ¿eso será válido? No. ¿Por qué? El coseno sabemos que va de menos 1 a 1 y no existe ningún valor de teta, ¿no? Teta no existe. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta curva o esta, ¿cómo se llama? Esta ecuación o esta gráfica nunca pasará por el polo. A diferencia de esta ecuación. Si yo tengo acá una ecuación, por ejemplo, R igual 1 más 2 seno de teta, al contrario aquí, ¿qué va a pasar? ¿Recuerdan? ¿Qué va a pasar? Cuando digo R igual a 0, entonces seno de teta igual a menos 1/2. ¿Eso qué significa? Que teta estará, ¿dónde? En el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, ¿qué vendrá a ser? 7pi sexto, ¿no? ¿Recuerdan? O si está en el cuarto cuadrante, ¿cuánto será? 11 pi sextos. En ambos cuadrantes. ¿Qué significa eso? Que esta curva pasa 2 veces por el polo. Y más adelante lo vamos a colocar como esto es una cardioide o un caracol con lazo o con rizo, ¿no? Entonces, esas son las curvas, ¿no? Hay curvas que en determinado punto llegan al polo, se van formando. Hay curvas que nunca pasan, ¿no? Y hay curvas que pasan como, ¿no? 2 veces, pero en una curva cerrada, en una sola curva, ¿no? Entonces, esa es la que teníamos, la curva más usadas. Y luego ahora sí, tenemos la simetría, ¿no? Las simetrías. Entonces ahí sí lo que le decía, ¿no? Las simetrías respecto al eje polar, al eje 90 y al polo. Aquí hay dos opciones. Yo puedo solamente cambiar, en vez de girar hacia arriba teta, lo pongo hacia abajo menos teta, y si la ecuación no cambia, quiere decir que es simétrico. En algunos casos, si sale con esto, que es simétrico, ahí queda la respuesta. No necesitamos probar la otra ecuación. En algunos solucionarios de los exámenes hemos puesto las dos condiciones, ¿no? Pero con fines de mostrarlo, más no de obligarlos en la práctica, tienen que hacer las dos formas. Otro alumno, el que desea, usa esta acá. ¿Qué significa eso? Calcula el pi menos teta, calcula lo contrario para este lado y lo voltea, ¿no? Lo voltea, ¿no? Lo voltea. Al voltearlos sería menos r y otro lado, para este lado, pi menos teta. O sea, menos teta para acá y pi para allá se convierte acá. Y al voltearlo regresa para este lado. Hace dos movimientos. Cuando nos obligan a hacer las dos formas, vamos a suponer, si la curva es desconocida, ojo, desconocida, si es conocida, ustedes rápidamente se van a dar cuenta simétrico a qué curva es, no a qué eje, a 90, a polar o respecto al polo. Si la curva es desconocida y están en duda si es o no es, y reemplazan esta ecuación y ven que no es simétrico, o sea, no es simétrico, ¿no? Entonces reemplazan a la otra ecuación y dice que es simétrico, ahí sí podrían ver eso. ¿Por qué acá no le sale y acá sí le sale? Porque recuerdan que hemos visto
las curvas equivalentes. Entonces, en algunos casos, cuando la curva es equivalente y sobre todo cuando parte de una ecuación de un valor negativo, ¿no? Entonces a veces esta de acá no cumple, pero sí cumple la de aquí, ¿no? Entonces, pero, como digo, se van a dar cuenta que las curvas que vamos a manejar rápidamente simplemente van a formalizar su respuesta, ¿no? Van a formalizar, ¿no? Entonces, antes de dibujar van a saber respecto a qué es simétrico. Entonces simplemente van a verificar lo que es o no es simetría, ¿no? Igual aquí. Si es simétrico al eje 90, entonces en vez que está para este lado, lo pasamos a otro lado. ¿Cómo? ¿No? El ángulo lo medimos para acá, menos θ es su prolongación, estaría por acá, y lo volteamos para acá. Entonces debe quedar a la misma altura, sigamos. O la otra simplemente es θ menos θ y ponerle a la vuelta, ¿no? Simplemente de frente. Entonces cualquiera de los dos debe cumplir. Y por último, la polar. Acá sí. Acá este θ, si esto es R, el opuesto será menos R. O si esto es θ, le sumamos pi, esto también sigue siendo R. Entonces cualquiera de los dos debe concluirse. Y en forma de resumen, para que ustedes usan, aquí lo tenemos, ¿no? Con el eje polar se sustituye o se sustituye el otro. Se sustituye aquí o se sustituye el otro. Se sustituye aquí o se sustituye una de las condiciones. En la extensión sí hay que verlo un poco más con calma. A ver. Ahora sí van a recordar este de acá. R igual a 1 sobre 2 más coseno de θ. Aquí vamos a poner 13 o 4. 4, ¿no? Para que no sea. ¿Qué ecuación es esta? ¿Una qué? ¿Recordaron? Entonces, si yo divido entre 2, esto va a ser un medio. Si es un medio, sería una elipse. ¿De acuerdo? ¿Una elipse es abierta o cerrada? Cerrada. Entonces, ¿cómo calculamos su extensión de esta elipse? Entonces yo digo, el coseno, ¿de dónde va? De menos 1 a 1, ¿no? ¿Qué necesito? Sumarle 2. Si yo le sumo 2, esto quedaría 1 menor o igual a 2 más coseno de θ menor o igual a 3. Yo lo invierto, todo es positivo. Si es negativo hay que separarlo, ¿no? Si es negativo hay que separarlo, pero como todo es positivo o todo es negativo es fácil invertirlo. Entonces al invertirlo sería 1/3 menor o igual que 1 sobre 2 más coseno de θ menor o igual a 1. Multiplico por 4, 4/3 menor o igual a 4 sobre 2 más coseno de θ menor o igual a 4. ¿Esto qué viene a ser? R. Entonces, 4/3 menor o igual que R menor o igual a 4. Entonces, R, ¿dónde se encuentra? En un intervalo cerrado. ¿Qué me dice? Aquí, ¿no? Si R es finito para todo valor de θ, para cualquier valor de θ, R donde toma dentro de 4/3 y 4, un valor finito. ¿Qué significa? Que esta curva es cerrada. Efectivamente, ya habíamos partido que esta elipse es cerrada, ¿no? A diferencia de ¿quién? De esta curva. O sea, aquí yo tengo R igual a 2, 1 menos seno de θ. Entonces, ¿qué viene a ser? Una parábola. O también podríamos encontrar una hipérbola, ¿no? Una parábola y una hipérbola son curvas abiertas. Entonces partimos de lo mismo. ¿Qué nos dice? Menos 1 menor o igual que el seno de θ menor o igual a 1. ¿Qué hacemos? Lo invertimos.
menos aquí, entonces este menos 1 pasa para el otro lado, este menos 1 pasa para el otro lado, ¿no? Al final simplemente se cambiaron los signos, pero teóricamente cambió en diagonal, ¿no? Lo volteamos. No, sumamos 1. Al sumarle 1, ¿qué va a quedar? 0 menor o igual que 1 menos seno de teta menor o igual a 2. Al invertirlo, ¿qué me va a quedar? Es un número positivo. ¿Qué me va a quedar? 1 sobre 1 menos seno de teta. ¿Qué es eso? Este sería más infinito, sería mayor o igual a 1/2, ¿no? Mayor o igual a 1/2. Entonces, si yo multiplico por 2, me quedaría 2, 1 menos seno de teta mayor o igual a 1. Entonces, R mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este valor no es un intervalo. No sabemos cuánto vale R. Efectivamente, aquí el menor valor va a ser 1, ¿no? Y el resto va a ser mayor a 1. Su dominio es abierto, por lo tanto, es una curva abierta, ¿no? Entonces, infinito, R infinito para cierto valor de teta, entonces la curva es abierta. Para eso nos sirve para delimitar o acotar una curva en polares. Y por último, ¿qué tendríamos? Estos dos, tabulación con trazado de curva, generalmente van de la mano. Pero van de la mano en varios sentidos. Por ejemplo, si la tabulación ya tenemos varios puntos. ¿Cuáles son los puntos que tenemos? Mira, si ya tenemos aquí intersección, acá probablemente que tenemos, por lo menos si hay intersección, por lo menos que tenemos 1 o 2 puntos. También tenemos con el eje normal 1 o 2 puntos. Probablemente que ya tenemos por lo menos 2 o 4, hasta 4 puntos. También tenemos las tangentes en el polo. En algunos casos se van a repetir de los anteriores, porque van a ser para R0, un valor, entonces, y acá nos vamos a ver. Pero ya tenemos varios puntos colocados o calculados. Entonces, cuando llegamos a la tabulación, ¿qué hacemos? La que siempre conocemos, ¿no? Que nos dice, hacemos la tabulación y decimos, aquí, para teta 1, bueno, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, entonces aquí van colocando los valores de teta, ¿no? Teta y R. Entonces, algunos puntos que ya están dados, por decir esto ya está acá dado, por decir por acá ya está, ordena, ¿no? Por acá ya están dados. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, colocar los puntos que ya han calculado anteriormente. Son calculados. ¿Dónde calculados? En intersección o tangente con el polo. ¿Qué más? Analizamos la simetría. Si la simetría respecto al eje polar, vemos qué punto nos falta, en qué intervalo nos falta para completar. De repente de 0 a 90, o de repente en el segundo cuadrante, o de repente en el tercer cuadrante, en uno de ellos. O sea, vamos completando estos puntos, ¿no? Vamos completando. Pero de acuerdo a la simetría. ¿Ya? Y habrán zonas donde no se calcula porque por simetría solamente se va a dibujar. Entonces, por eso la tabulación tiene que ir asociado con la gráfica, mi gráfica como espero que sea, y de acuerdo a quién, a mi simetría y de acuerdo a mis puntos calculados. En algunos casos, ya no necesitan puntos, quizás algo para definir, pero más no todo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera dibujar, por ejemplo, una curva, a ver, este de aquí, a pesar que ya lo conozco, R
igual a 4 seno de 2 teta, a pesar que ya lo conozco porque ya voy a calcular intersección con, mira, intersección con el eje 90, no, con el eje polar, ¿cuánto sería? Teta 0, ¿no? Entonces R vale 0, ya tendría un punto 1, 0,0, ¿no? Con pi también tendría un punto 2, 0, pi. Además, estos puntos serían tangentes en el polo. ¿Por qué? Porque R0 significa que son tangentes en el polo. Entonces, mira, son tangentes en el polo y además son puntos de intersección con el eje polar. ¿Qué más? ¿Qué más tendría? Con el eje 90, pi medios. R, ¿cuánto sería? Teta pi medios sería pi. Seno de pi también 0,30, pi medios. Con el eje 3 pi medios, 0,4. 3 pi medios sería 3 pi, 0. O sea, no hay nada, profe, no hay nada para dibujar. Todos son tangentes en el polo. Todos son tangentes en el polo. Entonces, ¿es simétrico? Sí es simétrico. Simétrico aquí, al eje polar, simétrico al eje 90, simétrico al polo, es simétrico a las tres formas. Entonces, ¿qué cosa entra? Si es simétrico, mira, si es simétrico entonces vemos simetría. Simetría. ¿Qué me hizo? Vamos a ver, con el eje polar, ¿qué sería? ¿Qué me dice? Con el eje polar, cambio teta por menos teta. Entonces, agarro aquí, ¿dónde estamos? Mira, acá veo, ¿no? Que dice teta por menos teta. O teta por pi menos teta y por menos r. Entonces yo agarro y le cambio, ¿no? Digo, r igual a 4 seno de menos 2 teta. Ahora me van a decir, profe, este es menos 4 seno de 2 teta. Esto no es simétrico. Entonces voy a decir, este no existe. Entonces voy a decir, profe, pero si no existe, vamos a ver qué pasa con la otra condición. R menos R, ¿no? Igual a cuánto? Era 4 seno de cuánto? De pi menos teta. Aquí R por menos R y pi por teta por pi menos teta, ¿no? Reemplazamos la otra condición. ¿Y qué nos queda? Nos queda aquí 4, ¿no? ¿Por cuánto? Seno de pi coseno de este, menos, ¿no? Coseno de pi seno de teta, ¿no? Reduciendo adelante. Y coseno de pi, ¿qué nos hará? R igual a menos 4 a este de 2, ¿no? Acá está mal. Vamos a borrar, vamos a borrar. Vamos a borrar. Acá está mal. Estamos. Es que no es teta, es, ¿no? 2 teta. ¿Verdad? ¿Me vieron? ¿No? Entonces, 2 no es teta, es 2 teta. Entonces acá, teta por pi menos teta nos quedaría, si yo pongo pi menos teta, nos quedaría 2 pi menos 2 teta. Así quedaría, ¿no? A ver, pi menos teta nos quedaría 2 pi menos 2 teta. Pues ya hemos cambiado. Sería menos r igual aquí. ¿Qué nos quedaría? Menos, porque 4 coseno de 2 pi seno de 2 teta. Esto es positivo. Esto es positivo. ¿Qué me quedó? R igual a 4
seno de 2 teta. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Como ven, aquí la ecuación cambió, ¿no? Y aquí la ecuación no ha cambiado. ¿Y qué pasa eso? No es que la ecuación ha cambiado, sino que esto es probablemente su ecuación equivalente. Entonces, cuando ustedes están seguros que esta curva es simétrica, entonces ahí pueden probar con la otra condición. Pero si saben que no es simétrica, ya saben que no existe simetría y de frente pueden pasarlo al otro lado. ¿Cuándo van a hacer esto? También cuando las curvas son desconocidas. Si yo no conociera esta curva, entonces yo tendría que hacer el primero y el segundo, ¿no? Si en el primero me sale simétrico, ahí sí, ahí no me queda, ¿no? Ya no necesitamos hacer la segunda. Pero si la primera me sale que no es simétrico, ahí sí recién uso la segunda. ¿Bueno? Entonces, si es simétrico respecto a quién? Al eje polar. Será simétrico al eje de pi medios. ¿Qué me dice para eje pi medios? Tengo dos alternativas. Cambiarle por pi menos teta o cambiarle por r y teta, ¿no? ¿Qué me dice? Yo cambio teta por pi menos teta o cambio menos teta por ir por menos r. Cualquiera de los dos cambios. Entonces vamos a hacerlo siempre, por lo general el primero, porque siempre la que sale a veces más rápido. Sería r igual a 4, ¿no? ¿Qué viene a ser? Donde tenemos aquí, la función era 4 acá, seno de 2 pi menos 2 teta, ¿no? Igual, ¿qué nos salió? Coseno, coseno, r igual a menos 4, seno de 2 teta. Y cuando hacemos con la otra ecuación, sí nos va a salir simétrico. En la segunda sí nos va a salir que existe simetría. Acá es diferente, en la otra sí existe simetría. Y por último, vamos a hacer en el polo. Y cuando hacemos en el polo, también nos va a salir simetría. En el polo. En el polo. Es obvio, R con menos R no va a funcionar, no va a cambiar nada, ¿no? Porque si yo entro aquí, mira, aquí si yo cambio R por menos R, no va a cambiar nada. Entonces tendré que buscar si hay otra alternativa, ¿no? Otra alternativa. Entonces, quizá nos vamos a dar cuenta que sí existe la simetría, ¿no? Si existe con la otra condición, sí existe la simetría. Entonces, ¿eso para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Cuando yo tengo la curva aquí, la tabulación, ¿qué cosa tengo? Prácticamente tengo muy poco. Tengo muy poco. Tengo muy poco. ¿Por qué? Porque solamente tengo todos tangentes. 1, 2, 3, 4 tangentes. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tabular. Entonces, cuando comienza a tabular esa curva, yo tengo así. Hay algunos alumnos que agarran y comienzan con la calculadora a trabajar cantidad de puntos y pierden minutos importantes en calcular, ¿no? Entonces, vamos a dar cuenta que no necesitamos casi nada. ¿Por qué? Lo que yo quiero es esto de aquí. Podemos hacer como una cruz, como una cartesiana, no hay problema, pero estamos pensando que este es el eje polar y este es el polo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Es simétrico. Si se aparece aquí, aparece este lado. Si aparece aquí, aparece aquí. Si aparece aquí, aparece aquí. Todo es simétrico. Entonces me bastará en un solo cuadrante dibujar. ¿Qué tengo para el primer cuadrante? La tangente en el polo. ¿Qué me dice? Cuando teta vale 0, R vale 0. Acá tengo este punto, tangente en el polo. ¿Qué más? ¿Ya? En pi también es tangente en el polo.
Pero yo no necesito eso. Yo quiero solamente saber cómo se comporta. ¿Ya? En pi medios también es 0. En pi medios también es 0, ¿no? Todos aquí 0. Entonces yo quiero saber solamente entre 0 y pi medios, nada más. Porque lo demás va a salir solo. Entonces necesito por lo menos un punto aquí. Entonces yo diría teta igual IR. ¿Qué tengo? 0, 0. Por acá tengo pi medios, 0. Por acá tengo pi y tengo 0. Pero no me interesa. Solamente me interesa aquí. Entonces acá por lo menos debo tener un punto. ¿Y cuál es el punto ideal que podría hacerse? Yo digo, el punto ideal, si esa función seno, así como acá me salió para R0, yo podría buscar el máximo punto acá. Y si es coseno, también buscaría el máximo punto, ¿no?, del coseno. Entonces digo, ¿cuándo el seno es máximo? Entonces, el máximo de seno, de la función seno, es cuando 2 teta es igual a pi medios, ¿no? El máximo de la función seno es cuando teta va de 2 pi medios. ¿Qué significa? Entonces, el ángulo será pi cuartos. Entonces, si esto es pi cuartos, entonces yo trazo mi gráfica por acá. Bueno, vamos a ponerle de amarillo para que casi no se, o de verde, para que no se distingue mucho. Aunque está un poco intenso. Ya. Más o menos por ahí sería, ¿no? Pi cuartos. ¿Qué significa eso? Significa que esta curva, cuando teta vale pi cuartos, R vale 4, ¿no? Pi cuartos, creo. Pi cuartos, ¿no? Entonces, el otro ángulo, ¿cuál es más fácil? Cuando 2 teta igual a pi sexto, para que trabajarlo más fácil, ¿no? Bueno, para decir, cuando teta va de pi sexto, ¿por qué? Porque sabemos que el seno de pi sextos es un medio, para facilidad del cálculo, para no usar calculadora. Entonces, ¿cuánto va de teta? Teta valdrá pi sobre 12. Entonces digo, cuando teta vale pi sobre 12, 12 sería un medio, seno de pi sextos, un medio, R vale 2. Entonces ya tengo, trazo igualito mi ángulo de pi sobre 12. Ahí está. Por acá estará pi sobre 12, ¿no? Bueno, más o menos se lo calcula. Entonces decimos, este es teta igual a pi sobre 12. Este otro era teta igual a pi cuartos, ¿no? ¿Y cuál es mi gráfica? Entonces mi gráfica ya no necesito tener más. ¿Cuánto vale? Vale 2. 1, 2. Acá va 1, 2, 3, 4. Acá está 4. Entonces, ¿qué hace? Acá fue 0. Entonces, ¿qué hace? Comienzo a dibujar, pasa por acá, ¿no? Y va a tener que llegar a 0. 0. Esto es una hoja. Como es simétrico aquí, por acá estará la otra hoja, ¿no? Es simétrico al eje polar, por acá estará la otra hoja, ¿no? Y como es simétrico aquí, por acá estará la otra hoja, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, que, ¿cómo se llama? Esta curva, más adelante, aquellos que han leído un poco, ¿qué va a ser? Esta ecuación es una rosa de 4 hojas. Y las 4 hojas están repartidas simétricamente. Por eso que ya decía, no, tiene que ser simétrico al eje polar, lo que está arriba está abajo, lo que está aquí, simétrico al eje 90, simétrico al eje 90, y simétrico ¿a quién?
al polo. Por eso es que yo he forzado, si quieren tomarle esa palabra, forzar para llegar a demostrar que hay simetría, ¿no? Porque si yo hubiera sabido que esta curva no es simétrica, suficiente sabiendo que es simétrica, dejaba de decir no existe y me paraba aquí, ¿no? Entonces, pues decía, cuando ustedes ya conocen la curva y saben que hay simetría, tratan de verificar efectivamente con las dos condiciones. En cambio, en algunas curvas, en la primera es simétrica, ahí queda. No necesitamos usar la segunda condición. Y eso es lo que tiene que manejar. No necesitamos graficar todo. Hay algunos alumnos que agarran, me ponen acá, me ponen todos los puntos por acá, de 0 hasta pi. No es necesario. Algunos podrían poner de repente el pi sextos acá, ¿no? Para pi sextos, de repente, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Pero más bien, si el profesor, la profesora dice, profesora, ¿cuántos puntos como mínimo debemos graficar? Quizás si la gráfica es un poco obvia, podría decirle mínimo 2 puntos, ¿no? Cuando decimos 2 puntos se refiere a estos puntos intermedios, adicionales a las tangentes en el polo, adicionales a las intersecciones. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? A ver, eso es prácticamente lo que es discusión de gráfica. Entonces, la discusión de gráfica, ustedes, como ven, es un procedimiento. Entonces, un poco que a lo más el profesor les va a guiar, ¿no? En algunos casos, pero más es paso 1, paso 2, paso 3, no hay pasos que se puede saltar, ¿no? Y sobre todo cuando hay curvas desconocidas. Entonces acá, ¿qué cosa tenemos? Una curva que vamos a llamarlo cardioide. Entonces acá también vamos a ver que este es simétrico aquí al eje polar, pero no es simétrico al polo, tampoco es simétrico al eje 90. Entonces cuando vemos las intersecciones, normal, calculamos un punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Ya tenemos 4 puntos calculados, bastante suficientes, ¿no? Cuando vemos tangente en el polo, la tangente en el polo, ¿qué nos hace? La tangente en el polo, ¿qué vemos? Para teta 0 y teta 2pi. Entonces, en 0 coincide con el de aquí, se repite, y en 2pi es obvio porque regresó a la posición inicial, una curva cerrada. Entonces tenemos 4 puntos aquí porque esto se repite. ¿Qué más tenemos? La simetría. Le dije que hay simetría con el eje polar, reemplazamos y nos sale que es simétrico. Las curvas son iguales. Al hacer el cambio nos queda la misma ecuación. Y aquí probamos. Aquí hemos probado con los dos, decía, porque acá, la primera, diferente. La segunda, diferente. ¿No? Para mostrarles que cuando es diferente tenemos que usar las dos alternativas, ¿no? Pero si nosotros estamos seguros que como este no es simétrico, bastará con 1, y usted dice, no es 1, es una curva de tal característica, por lo tanto, no es simétrica. Entonces, simplemente ustedes confirman, ¿no? Y simétrico al polo, también le dije que no existe simetría. Si no existe, con la primera no existe, entonces pasamos a la segunda. Si hubiera existido aquí, ahí nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí, teta por menos teta, de frente que son iguales, ya no es necesario hacer la segunda condición. El que desea lo hace, pero no es necesario, ¿no? La extensión, igual que hemos sacado, dominio del coseno, formamos la ecuación y nos damos cuenta que R va de 0 a 4, por lo tanto, es una curva cerrada. Y la tabulación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá teníamos, este punto teníamos, este punto teníamos, este punto teníamos. ¿De acuerdo? Esos 3 puntos teníamos. Tangente en el polo o intersección con el eje polar. Tangente a ¿cómo se llama? Al eje normal o a pi medios y
Aquí incluso tenemos el otro punto por acá que está de 3 pi medio, ¿no? Ahora, de 0 a pi, ¿por qué? Porque como es simétrico al eje polar, no necesitamos hacer para más. Y no, ¿por qué no nos quedamos en pi medios? Porque esto no es simétrico al eje 90. Entonces, no es simétrico al eje 90, tenemos que calcular solamente entre 0 y pi. Si hubiese sido simétrico al eje de 90, hubiésemos calculado de 0 a pi medios y hubiésemos buscado el tercer o cuarto cuadrante para la parte inferior al polo, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, vamos a usar toda la parte superior, de 0 a pi. Entonces, de 0 a pi medios, mínimo un punto. Acá, punto notable, estamos calculando 2 puntos. En el segundo también mínimo un punto, por lo menos 2 puntos. A estos puntos los que necesitamos calcular porque los otros ya están dados. Y una vez que calculamos, simplemente ubicamos estos puntos, 0,0, 2 raíz de 3, estos, 1, 2, pi medios, y lo hacemos por simetría la otra parte, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces tenemos acá el punto. Los de abajo, por simetría. Este es simétrico respecto aquí. Acá está. Este es simétrico de acá. Este de acá, simétrico de aquí. Este de acá, simétrico está aquí. De este acá, simétrico está aquí. Y este es el otro extremo. Entonces, o grafico estos puntos y simplemente repito la parte inferior. La tangente en el polo, acá está. Teta igual a 0 y teta igual a 2 pi. ¿Qué pasará si en vez de tener esa ecuación, esta ecuación es r igual a 2 menos coseno de teta, ¿no? Menos 2, 0. ¿Qué pasará si tengo r igual a 2 más 2 coseno de teta? Entonces digo, cuando teta vale 0, 2 menos 2, 0. Acá está en 0. Cuando teta vale pi, coseno de pi menos 1, cuesta menos más 2 y 2, 4. Acá está. En cambio acá, si esto es 0, sería 1. 2 más 2, 4. Estaría por este lado por 4. Cuando es pi, sería menos 1. 2 menos 2, 0. 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a invertir. Va a ser lo contrario, ¿no? Cuando es negativo, está de esta manera más a la izquierda. Y cuando es positivo, será más para la derecha. Y la misma característica va a tener cuando es coseno y cuando es seno. Va a ser hacia arriba o hacia abajo. Parecido aquí a la circunferencia, ¿no? La circunferencia senos arriba y los negativos están abajo. Coseno a la derecha positivo, coseno a la izquierda negativo. Entonces van a tener casi el mismo comportamiento. La diferencia es que pasan por el polo y son de esta característica. ¿Y cómo se llaman esas curvas? ¿Cómo se llaman esas curvas? Se van a llamar las cardioides, ¿no? Acá vamos a discutir otra curva. Esta curva en particular es fácil. Fácil. Las funciones senos acá no nos incomodan, pero tampoco nos fastidian. Entonces, ¿qué es lo que facilita aquí? Todo. La única diferencia hay que ver. Cuando es función seno, r cuadrado, para que sea positivo, esta función que tiene que ser, necesariamente tendrá que ser positivo. A diferencia, ¿ve? Antes cuando teníamos un r solo, decíamos seno de 2 teníamos 4 hojas. Esto no son 4 hojas, entonces se llaman lemiscatas porque se caracteriza por r cuadrado. Si yo saco la raíz cuadrada, ¿qué va a ser? R va a salir más menos. O sea, ya diciendo si es más menos, ¿qué significa? Que es simétrico al polo, ¿no? Si yo saco R, ¿qué sería? Más menos raíz cuadrada de 4 raíz de seno. Seno de 2 teta. Entonces ya estoy viendo que es simétrico al polo.
Ahora, ¿será simétrico al eje polar? ¿Será simétrico al eje 90? Por acá está calculado. Pero lo más importante, le decía acá, es el dominio. Cuando hay seno no es problema, porque facilita. Decimos, ¿dónde la función seno es positivo? La función seno positivo en el primer y segundo cuadrante. O sea, cuando teta vale 0 y cuando teta vale pi. Pero no es teta, sino es el ángulo de la función seno. En este caso no es teta, sino sería 2 teta. Entonces, teta es el ángulo que se va moviendo. Entonces, teta, ¿cuánto sería? De 0 hasta pi medios. Profe, pero ese es un cuadrante. Sí, pues es un cuadrante. Y la otra parte va a salir por simetría. La otra parte va a salir por simetría. Entonces, esta función siempre va a ser fácil de trabajar desde 0 hasta pi medio, ¿no? En cambio, el coseno, cuando tenemos estas funciones, el coseno sí va a ser problema, ¿no? ¿Por qué el coseno es problema? ¿Por qué el coseno nos trae el problema? Por la siguiente ecuación. Por ejemplo, algo fácil. R cuadrado igual a menos 9 coseno de 2 teta. Por decir. Profe, pero esto está mal porque el coseno no existe. No, no. Un momentito. Para que esto sea positivo, este tiene que ser negativo. Igual acá. Si acá hubiera sido menos 16, el seno tendría que ser negativo. Usaríamos entre pi y 2pi, ¿no? Y ahí buscaríamos y encontraríamos cuál es su dominio, en qué intervalo existe. O sea, como acá es menos, entonces el coseno tiene que ser necesariamente menos. ¿Y dónde el coseno es menos? ¿Dónde el coseno es negativo? Entonces yo diría, el coseno negativo es en el segundo y el tercer cuadrante, ¿no? El coseno siempre negativo desde el segundo cuadrante, todo el segundo cuadrante y el tercer cuadrante, ¿no? Primero y cuarto es positivo. Entonces, ¿qué significa? Que 2 teta tiene que estar dentro de este intervalo. Por lo tanto, teta, ¿de dónde valdrá? Desde pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Entonces, cuando yo grafico esta parte, ¿qué significa eso? Que solamente voy a tener gráfica en esta parte, ¿eh? Yo digo, pi cuartos, pues será así. Más o menos, no, muy, muy inclinado, ¿no? No agarra el píxel, ¿no? Y el otro será por acá, ¿no? Más o menos será por acá. No, o sea, no pasa, pero ustedes se imaginan que va a pasar los 3 ahí en el polo, ¿no? Por el error del píxel es la que está, todos están en el polo, ¿no? Entonces sería este es pi cuartos, este es 3 pi cuartos, ¿no? Cuando salga R sería más menos, más menos. Acá no hay gráfica, solamente gráfica en esta zona. Solamente gráfica dice tangente en el polo va a estar acá, en pi cuartos. Llega aquí y aquí, ¿no? Ay, no, aquí no existe. Y como esto es R igual a algo, para R negativo, ¿qué va a pasar? Por acá estará la otra hoja. Bueno, usted dibuja, ¿no? O sea, la pluma no ayuda. No ayuda la pluma. Se deforma, ¿no? Entonces, a eso se quedaría. Entonces, esta, ¿qué viene a ser? Esta es una lemniscata. Esta también es otra lemniscata. Aquí sí cambian. Los cosenos, cuando es negativo,
¿dónde se encuentra? En este intervalo, y si acá hubiera sido positivo, hubiera estado en este de aquí y este de aquí. A ese grupo, cuando hacemos la discusión, vamos a tener ese de aquí, ¿no? Las intersecciones, sus simetrías, ¿eh? Con el eje polar, ¿no? Con el eje, con el polo, ¿no? Pues no hay con el eje 90, con el polo sí. La extensión es cerrada, porque estamos viendo que la curva es cerrada, y empezamos a tabular solamente en una parte. ¿Por qué? Porque es simétrico aquí al eje de 90. El otro le sale por simetría, más o menos le sale por simetría. Ahí está la gráfica, ¿no? Entonces, graficamos en esta parte. ¿Y qué tenemos? Tenemos solamente tangente, tangente, y damos varios puntos, o por lo menos los máximos y el mínimo, ¿no? Entonces, esta es la función r cuadrado seno de 2 teta, y r cuadrado menos un valor seno de 2 teta estaría en este otro cuadrante, ¿no? Entonces, cuando es positivo está así, y cuando es negativo así. A esa familia le llamamos de las lemniscatas. Entonces, aquí hay un resumen para que vean todas las características. En particular, les decía, si la proporción A y B son positivos, entonces, ¿qué nos da? Las cardioides. La proporción va entre 0 y 1, se llaman los caracoles o lazo. Si la proporción es mayor que 1, pueden ser con hendidura o sin hendidura, o convexo. A este grupo son llamados los caracoles. Acá tenemos con hendidura, no, con lazo, 2 veces pasa por la curva, con lazo. ¿A quiénes se parece? Todas las funciones cosenos, la circunferencia más a este lado, cuando es negativo está a este lado. ¿Quién lo define? Estos signos. Cuando es seno, igual para abajo o para arriba, ¿no? Siempre con, ¿por qué? Porque esta proporción siempre de acá es menor que la de aquí, en valor absoluto. Y aquí, esta es la más usada, son las cardioides, que no tienen lazo. ¿Cuál es su característica? 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿no? Los mismos valores absolutos. Pueden ser más o pueden ser menos, cualquiera de ellos, ¿no? Pero siempre la misma característica. Son cosenos o son senos. Entonces, si acá tenemos, cuando es función seno, igualito, ¿no? Menos. Y si no se dan valores, ¿no? Teta 0, ¿no? Teta 0, entonces sería 0, quedaría 3. Teta igual a pi medios, 0. Teta igual a 3 pi medios, negativo, con 3 y 3, 6, ¿no? Y así igualito para acá o para cualquier otra función. Pero valores así conocidos. Si esa proporción va entre 1 y 2, en valor absoluto, se nota pequeña hendidura. Cuanto más se acerca a 1, la hendidura es más pronunciada. Y cuanto más se acerca a 2, esta hendidura casi no se nota. Entonces de ahí es que sale, ¿no? Este de aquí, el caracol convexo o sin hendidura, prácticamente no se nota esa parte, ¿no? Es como una elipse o con un huevito que no se nota. Eso cuanto más se aleja a 2, trata de ponerse como una elipse, ¿no? Más para la izquierda y nunca van a pasar por el polo. Todos los caracoles nunca pasan por el polo, ni con hendidura ni sin hendidura. Y la curva que estábamos viendo se trata de la rosa de n pétalos o 2n pétalos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo esta curva, R igual a 2 seno de 5 teta, ¿qué significará? Es una rosa de 5 pétalos. En cambio, si yo tengo R igual a 3 coseno de 4 teta, como hemos visto anteriormente,
Este par significará tendrá 8 pétalos. Y todos repartidos proporcionalmente dentro de la roseta polar o dentro de los 360 grados. Por eso que si nosotros tenemos de 2 tetas, habrán 4 hojas, ya sea seno o coseno. Algunos dicen pétalos, otros dicen hojas, pero la familia de las rosas. Y ahí tenemos 3 repartidas, las 4 repartidas. ¿Y qué observamos? Simétrico al eje de 90. Nada más. ¿Ya? Bueno, y al polo, ¿no? Lo que está acá, está abajo, lo que está a este lado, ¿no? Está a este lado, no, este lado, no, polo a este lado, ¿no? 90 nada más, ¿no? Este lado, para este lado, este lado, este lado. En cambio, la que teníamos era esta, creo que, ¿no? Simétrico al eje polar, simétrico al eje 90 y simétrico al polo. Igual aquí, al eje polar, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. Al eje 90, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. Al polo, este de aquí pasa para aquí, este de aquí pasa para aquí. ¿Qué necesito? Solamente graficar en este intervalo de 0 a pi medios y el resto por simetría. Acá tenemos las otras rosas, cuando es coseno, igual. Y tendríamos la que decíamos las últimas, la lemniscata o lemniscata Bernoulli, cuando tenemos los cosenos y los senos. Pueden ser positivas, ya estamos viendo cómo se comporta, y las negativas trabajan con los senos negativos. Las negativas trabajan con los cosenos negativos. ¿No? Y ahí tenemos senos positivos, senos negativos. Característica R cuadrado. Cosenos positivos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va? Hasta teta pi cuartos. ¿Y desde dónde va? Desde teta pi cuartos. Esa es la diferencia. Esto va hasta pi cuartos, esto va desde pi cuartos. Para acá no hay gráfica, para acá tampoco hay gráfica. ¿No? Y las famosas espirales que simplemente no tienen comportamiento. Entonces, a medida que vamos calculando, seguimos dando la vuelta. ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, acá se ha tabulado. ¿Qué me dice? Cuando teta vale 0, 0. R vale pi cuartos. ¿Qué ecuación es? A ver. Ya, R igual a teta, nada más. ¿No? Igual, podría ser otro valor. Entonces, cuando este R pi cuartos, ¿cuál es este punto? Este punto es lo siguiente. Sería, profe, pero ¿cómo va a ser un punto pi cuartos, pi cuartos? ¿No? Entonces, este de aquí, algebraico, este es el ángulo. Este sería 3.1416 entre 4, o sea, 0. Algo más. Ese es el valor. ¿No? Cuando estamos aquí sería pi medios, hasta 3.14 entre 2. ¿No? 1.60 casi, ¿no? A esa es la que tenemos, ¿no? Acá se mide el valor en radianes, aquí lo que se da, y este es el valor del ángulo normal, ¿no? Y así sigue dando la vuelta. Cuando estamos aquí dice pi, pi, pero este pi viene a ser 1, 2, 3, un poquito más, 3.14 a esa distancia, ¿no? 3.1416, no sé cuánto, a esa distancia. Entonces, de esa manera la que vamos graficando. Acá le hemos puesto 2 pi para no estar poniendo con todos los decimales, ¿no? Pero esto se refiere, sería 3.14 por 2, 6.28 y tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6.28, ¿no? De esa forma. Y podemos ir dando la vuelta, sí podemos seguir dando la vuelta, pero por lo general se trabaja solamente hasta 2pi. Lo demás, pero en este caso sí sigue creciendo, una curva abierta. Bueno, para terminar, la intersección de curvas, esta intersección de curvas ustedes ya lo van a manejar, ¿no?
es como resolver un sistema de ecuaciones. Entonces acá no hay mucho que trabajar. Lo que más vamos a trabajar es acá ustedes tienen que reconocer las curvas y encontrar un sistema de ecuaciones. Lo único hay que ver la diferencia. Por ejemplo, yo digo R igual 1 más coseno de teta. ¿Qué viene a ser? Esta es una curva, una cardioide, así. ¿No? Yo voy a interceptar ¿con quién? Con una circunferencia. ¿No? R con una circunferencia 2 seno de teta. ¿Habrá intersección? No habrá intersección. Entonces yo puedo graficar cómo es esta curva y más o menos ver dónde está la gráfica. Lo único es que tengo una función, dos funciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? R y teta. Tiene que coincidir. Para acá tiene que aplicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, grafican, ¿qué les sale? La circunferencia le va a salir por acá. Entonces, quiero decir, la solución va a estar en este intervalo. Lo que ustedes pueden hacer, la función es elevar al cuadrado. Entonces yo digo, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado? 1 más coseno de teta al cuadrado igual a 2 seno de teta al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Simplemente ustedes cuando resuelven van a sumar soluciones. Puede ser que acá les salgan más soluciones que lo que se espera. Entonces van a tacharlo aquellos que no corresponde a la gráfica, ¿no? Generalmente sale. Y aquellas curvas o ecuaciones que no están, no se pueden graficar o la gráfica no son conocidas, ahí sí, reemplazando rápidamente le va a salir la solución. Otros alumnos pueden usar identidades. Entonces, ¿qué identidades? Diversas identidades donde que ustedes pueden ir manejando. Entonces, a eso es lo que ustedes vamos a ver. ¿Qué nos dice? Resolver un sistema de ecuaciones y encontrar los valores. Y una vez que se determina qué debemos hacer, verificar. Nada más. Acá, por ejemplo, ¿qué cosa tengo? Una curva, es no una cardioide, ¿no? Y acá, ¿qué viene a ser? Una recta. Cosecante, ¿qué viene a ser? 1 sobre seno, entonces sería una recta. ¿Y cuál es el punto de intersección? Simplemente decimos, ¿no? 3 sobre 8, 1 menos seno de teta, igual a menos 2 sobre seno de teta. Cruzamos en cruz, 3 seno de teta, igual a menos 16 más 16 seno de teta. Y aquí encontramos seno de teta, ¿no? Seno de teta encontramos y ahí le calculamos el arco, ¿no? Y ahí calculamos el R. Si no nos da valores conocidos, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos en función del arco y en función de R. Si son valores conocidos, colocamos el cuadrante. Algunos me dicen, profe, pero acá me sale el arco seno de teta, me sale 0.27. ¿Qué significa eso? No hay problema. Entonces, ¿cuánto sería? Pi sobre algo, de tal manera que ese pi sobre algo será 0.27. No hay problema que ustedes lo pueden dejar expresado en este valor, porque también son radianes, ¿no? Pero nunca en sexagesimales, siempre en radianes. ¿No? A eso se refiere. Y si lo saben la gráfica, va a salir fácil, ¿no? Es una cardioide cruzada. Lo mismo aquí. Esta curva no es muy conocida. ¿No? Si esta curva no es conocida, pero si no es conocida no hay problema. Le decía, las curvas desconocidas van a ser fáciles de trabajar. ¿Por qué? Al interceptar estas ecuaciones nos va a dar una solución fácil. ¿Por qué? Esto de acá que sería 2 menos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿de acuerdo? ¿Igual a cuánto? A 2 menos seno de teta. 2 con 2 se simplifica. Y acá tengo la incertidumbre. ¿Cuál me conviene? ¿Dónde me conviene quedarme? ¿Con seno o con coseno? Con seno. ¿Por qué con seno? Acá tengo un seno simple. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un seno simple, me conviene trabajar en función de seno. ¿Qué pasa si yo tengo seno y coseno simples?
Entonces ahí sí tendría que elevar al cuadrado o hacer algo para tratar de poner en función de una de ellas, ¿no? Entonces me quedo que en función de seno, porque el coseno fácilmente yo lo puedo transformar, 1 menos seno cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 1 más 2 seno cuadrado de teta más seno de teta igual a 0. Ya tengo una ecuación de segundo grado. Es como si fuese x al cuadrado, x y la constante. Y de aquí calculo los valores de seno. Me van a dar dos valores de seno, ¿no? Y veo si los dos están dentro del intervalo de menos 1 a 1, ¿no? Y de ahí calcularé cuántos valores de teta hay, ¿no? Entonces, esto ya es un sistema de ecuaciones normal que usted lo sabe manejar. En algunos casos, si no se puede factorizar o no se puede hacer, ¿qué deben usar? La ecuación de segundo grado, ¿no? Tengan cuidado. Profe, pero ya me olvidé la ecuación de segundo grado. No, hay que recordarlo, ¿no? Para encontrar x', x segunda, ¿qué viene a ser? Menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a, ¿no? ¿Y quién es el x? Que sería el seno de x. Y pero también, una vez que te da, si es función trigonométrica, tiene que estar dentro de los valores, ¿no? Entonces, y hasta aquí sería la primera práctica. Hasta aquí sería la primera práctica. Tratan de repasar, revisar, ¿no? Más bien, los alumnos que desean, pueden, para practicar, ¿no? Pueden usar, no sé si están usando el GeoGebra. En el GeoGebra está fácil de manejarlo, ¿no? Fácil de manejar, fácil de usarlo, ¿no? Y lo bajan, está libre, todas las versiones, 5, 6, sobre todo, y aquí simplemente colocan R igual la función que nos damos. Por ejemplo, seno de cuánto, de una circunferencia, más facilita, ya, que nos da una circunferencia, ¿no? ¿Qué cosa queremos? Otro. En vez de seno, ahora una de 4, esto. Ahí está, ¿no? ¿No? Este lo. ¿No? Queremos el coseno o la función coseno, entonces, ¿dónde está? Acá le ponemos coseno. Ahí tenemos la función coseno. Y así, podemos buscar las curvas que ustedes coloquen, ¿no? Y si no, también le cambiamos de color para que ponerle todos, ¿no? ¿Ah? Ahí, aquí no va así, ¿no? ¿No? Le cambiamos de color para que ponerle la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que está? ¿Dónde está? Ahí está. Una opción roja. Y acá le dejamos como negra, ¿no? Ahí tenemos para compararnos. Entonces, y así podemos dibujar las rimiscatas, las circunferencias, las elipses, todas las curvas que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, una curva, tenemos R igual a ¿cuánto? A 2 entre, ¿no? 2 menos coseno de teta. Entonces, este que nos debe dar una elipse posiblemente, ¿no? El ángulo, por acá está. ¿Ya? Y ahí está la elipse, ¿no? ¿Ya? Entonces, tratan de manejar a manera de practicar y cuando ustedes están resolviendo para que vean más o menos cómo le está guiando, ¿no? Entonces, es fácil de manejarlo, fácil de manipular, fácil de dibujar. O sea, no es algo pesado, ¿no? Y eso les va a permitir acompañar lo que están trabajando, está yendo bien, está yendo mal, ¿no?
Y también cuando entramos al otro tema, lo que es numérico, también nos va a ayudar para ver algunas curvas. Entonces pueden ir manipulando el GeoGebra, que es una herramienta bastante sencilla y fácil. Bueno, antes que termina, les decía, les voy a activar el MUDE y hay un cuestionario que debe durar más o menos 15 minutos. Voy a dejar de compartir, si no, se va a bloquear de nuevo. No sé si tienen alguna duda, consulta, para que... ¿Ya? Le decía, el cuestionario no es obligatorio, pero entre ustedes después de eso pueden ir compartiendo preguntas. Algunas preguntas posiblemente están en el seminario, no sé, porque pero o son parecidas. Vamos a ver.